Por su dureza, la madera del acebuche ha sido utilizada para la fabricación de diversos aperos y piezas para el campo, entre los que destacan los arados. Con el acebuche también se han fabricado las barreras que sirven para cerrar los más de 15.000 kilómetros de pared de piedra seca que serpentean toda la isla, impidiendo que el ganado pase de unas fincas a otras. Aunque los viejos arados ya han dejado de usarse en la isla, el oficio de arader sigue vivo y Pedro Pons, en su taller de Vinirremet, es un experto artesano en la fabricación de barreras de acebuche o huastra. Para que la madera no se raje, la mejor época para cortar las ramas del acebuche es de agosto a febrero. A golpe de hacha durante el invierno, Pedro hace acopio de materia prima para poder fabricar las barreras, mangos de herramientas y otro tipo de enseres. Pero la huastra cortada, antes de ser utilizada, debe pasar por un proceso de secado natural. Durante un año, Pedro dejará a la intemperie las ramas cortadas para que pierdan la humedad. Aquí ahora está la leña está en secadero. O sea, esta leña lleva aquí prácticamente un mes y va a seguir aquí sin tocarla prácticamente un año. Es el tiempo que necesita para secar. Para la fabricación de una barrera, el arader selecciona una a una las piezas que ya están secas. Las ramas más cortas y rectas servirán para hacer las barras maestras y las más torcidas para el centro de la barrera. En la sierra de cinta, Pedro, el arader, corta por las 4 caras las 2 barras de huastra que ha seleccionado para hacer el chasis de la barrera. Una vez cortadas las 2 maestras, las voy a plantar en el suelo y voy a ponerlas a medida, por la medida del encargo, y después plantaremos sobre las maestras el resto de las barras y nos pondremos a cortarlas. Y ahora le voy a poner unas cuñas para evitar que cuando coloque las barras todo esto se me mueva. Este es la barra que se llama batador. Se le llama así porque bate sobre la otra pared. Y a esta barra se la pone un poquito más arriba, un poquito más alta de aquí, para que no roce el suelo. Bien, estas van a ser las barras de la barrera, las barras horizontales. Entonces se trata ahora de ponerlas con la forma que ya va a tener la barrera. Las más rectas abajo y las más curvadas un poquito más arriba. Así arriba del todo. Esta es mucho más curvada, entonces será la del tope arriba del todo. Esta curva nos viene muy bien aquí para hacer juego con esta. Y aquí tenemos más o menos lo que va a ser la barrera. Ahora tenemos que marcar los extremos para quitar lo que sobra. Cuando el arader ya tiene planteada la barrera a las medidas que le han encargado, marca las puntas sobrantes de las barras para cortarlas en la sierra. Las barras horizontales que unen las maestras solo hay que cerrarlas por 2 caras opuestas, dejando las otras con su forma natural. Normalmente las barreras van con las barras más espesas en la parte baja
y un poquitín más anchas en la parte alta, después ya en la parte más curva. Las barreras servían para parar el paso de animales, entonces normalmente siempre tienden a pasar por la parte baja y es por donde normalmente se suelen poner más espesas. Ahora ya está preparada para marcar lo que van a ser los agujeros de cada barra. Entonces, de este lado se marca también arriba para saber hasta qué punto tiene que entrar ajustado. El arader señala uno a uno los puntos donde irán los agujeros. Esta marca tiene que ser precisa, pues cada barra tiene la punta con una medida e inclinación propias. Guiándose por las marcas que ha establecido, Pedro hace con la barrena los agujeros en las dos barras maestras. Una vez hechos los agujeros redondos, lo estoy haciendo cuadrados para que cojan la forma de la barra. Se podrían hacer también redondos, con el inconveniente de que las barras, con el paso del tiempo, pues se moverían. Cuadrado siempre es queda mucho más ajustado, mucho mejor. A golpe de gubia y maza, el arader prepara las cajas o ingletes para ensamblar y ajustar cada una de las barras. Llega el proceso final de la fabricación de la barrera, el ensamblado y ajuste de cada una de las barras en sus agujeros correspondientes. Pedro, el arader, ha dejado más pequeños los ingletes para ajustar con la zuela la punta de las barras. De un perfecto ajuste dependerá la vida de la barrera, que suele durar entre 15 y 20 años. Para que ajuste en la pulliguera, que es la piedra donde apoya y gira la barrera, Pedro repasa con la zuela la punta de la barra maestra. Una vez que ha matado los cantos de las barras maestras a golpe de azuela, el arader repasa con la raspa la parte de la maestra que irá en la escasa, que es el aro de hierro donde se enganchará la barrera. Bueno, ya está. Si todos los ajustes anteriores han sido correctos, el ensamblaje final de las piezas quedará perfecto y la barrera será duradera. Aquí hay barrera seguro para, digo, de 15 a 20 años. Con el corte de todas las puntas que sobresalen en las maestras, la barrera está terminada y dispuesta para su colocación en el campo. Pedro Pons, el arader, lleva más de 17 años dedicándose a fabricar las barreras de acebuche o huastra que cierran los recintos de pared de piedra seca, y lo hace con satisfacción, pues fue él quien eligió este trabajo que hoy se ha convertido en un símbolo de los valores tradicionales de la isla de Menorca.
Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.